Y cuenta la historia bíblica en 1 Samuel capítulo 1 versículo 27 y 28 que había una mujer llamada Ana, la cual no podía tener hijos y era a diario humillada por la otra esposa de su marido. Ana sufría, lloraba con amargura de corazón, pero se presentaba delante de Dios cada año, iba al templo a orar, a implorar por un milagro, por un hijo. Pero pasaban los años y el Señor no le había concedido tener hijos. Cada día era afrentada, cada día la humillaban, porque era una humillación en Israel una mujer estéril. Pero pasado el tiempo, Dios escuchó la oración de esta mujer y que con perseverancia, con fe, con esperanza, cada año y cada día oraba y clamaba a nuestro Padre Celestial. Llegó el momento en que Dios la visitó, dice la Escritura, y después de tanta humillación y tanto tiempo, Dios le concede la petición de su corazón, el ruego de sus labios. Escucha bien, iglesia, la perseverancia, la insistencia, el creer, el perseverar, el no desistir, el creerle a Papito Dios, así estemos pasando humillación tras humillación, no dudar, no desconfiar de que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero viene algo más importante, y es que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, es tan importante, tan trascendental tu determinación de lo que vas a hacer con lo que Dios te entrega. Escucha bien, ¿qué harás con lo que Dios te va a entregar? ¿Qué harás con lo que Dios te va a conceder, lo que tú le estás pidiendo? La palabra de Dios también dice en Santiago que nosotros no sabemos pedir. Dice, pedís y no recibís, buscan y no hallan, porque piden y piden mal, no saben pedirle al Señor, porque cuando oran y piden para sus deleites, piden para tener sus pasiones. O sea, es como darle un mal uso a lo que le estamos pidiendo a Dios. De hecho, muchas personas, cuando han luchado por alcanzar algo y lo llegan a alcanzar por sus medios y aún ellos atribuyendo que es Dios o Dios se los concede, esto luego les puede servir de tropiezo. Les sirve para alejarse del Señor, para llenarse de orgullo, de soberbia, para creerse seguros y dejar de depender de Dios día a día. Se acaba la humildad, se acaba la sencillez, o muchos se llegan a sentir seguros y se apartan de Dios para caer en la impiedad, en la ignominia, en el pecado. Entonces, ¿qué hemos de pedir como conviene? Muchas veces no lo sabemos. Recuerda, dice Santiago, piden y piden mal y no reciben porque piden para gastar en vuestros deleites. Pero Ana nos da una lección muy hermosa y qué bueno que tú la tengas en cuenta hoy, mujer, varón, porque yo siento en mi corazón que Dios va a conceder muchas peticiones, que Dios va a responder, pero no vayas a olvidar esto. ¿Qué harás con lo que Dios te va a entregar? Ana, en el capítulo 1, verso 27-28 dice, por este niño oraba y el Señor me lo concedió. Escucha, ¿cuál es tu petición? ¿Por qué estás orando? Dios puede hacerlo. Para Dios nada es imposible. Entonces dice, por este niño oraba y el Señor me concedió lo que le pedí. Gloria a Dios, qué satisfacción, qué alegría cuando nosotros oramos y llevamos un buen tiempo pidiendo esto o aquello. Puede ser en el área espiritual, económica, la familia, en la salud. Y Dios responde, Dios hace justicia, es alegría, porque los milagros de papá no solamente suplen o nos dan aquella satisfacción de tener esto o aquello, sino que traen libertad, traen sanidad, quitan las cargas, nos llena de gozo, de júbilo, de alegría. Es un momento tan fascinante, tan maravilloso, pero lo que viene es muy importante y es tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te da? La palabra del Señor dice,
Honra a Dios con tus bienes. ¿Qué uso le vas a dar a lo que Dios te dé? ¿Qué uso? ¿Qué vas a hacer con ello? La Escritura dice que Ana, después de que agradece y declara que Dios le concedió, dice: ahora pues yo lo dedico todos los días de su vida al Señor. O sea, se lo entrega al Señor. Escúchame bien, porque muchos predicadores y en muchos ministerios han hecho un mal uso de esta palabra, y cuando hablan de que ella se lo entrega al Señor, está hablando de que le entreguen las cosas a un ministerio, a un hombre, a un líder espiritual, sea sacerdote, pastor, evangelista, hacerse llamar profeta o hacerse llamar apóstol, y usan esta palabra para decir: mira, Ana recibió y se lo entregó al Señor. Se lo entregó al Señor. Entregárselo al Señor no es entregárselo al hombre, no es entregárselo a una denominación cristiana o católica o algún credo. Entregárselo a Dios es dárselo en honra, darle un buen uso, glorificar a Dios. Si Dios, un ejemplo, si Dios te da una casa, porque Dios puede darte una casa, Dios no la puede dar. Entonces no quiere decir, como muchos manipuladores y negociantes del evangelio enseñan, que es que el precio de esa casa Dios se la dio, hay que entregársela a Julanito de tal, pastor, apóstol, profeta, sacerdote, como te dije hace un momento, o entregarla a un sistema religioso. No, honrar a Dios con ese bien, con esa anhelada casa que Dios te dio, es de que en esa casa se glorifique a Dios, es de que esa casa sea un lugar de oración, de intercesión, es de que en esa casa en su momento, si puedes hacer reuniones para compartir la palabra a un grupo de personas y que conozcan de Jesús. Eso es honrar a Dios. Una casa donde no vas a admitir el adulterio, donde no vas a admitir las borracheras, las orgías, la disolución. Una casa santificada para Dios. Eso es dedicarla y entregarla a Dios. Si Dios te da un hijo, como se lo dio a Ana, entregárselo al Señor es llevarlo por el camino de la palabra, es enseñarle al niño en su camino para que cuando sea mayor no se olvide, es amarlo con responsabilidad y enseñarle la palabra de Dios. Dedicárselo a Dios es esto. Sea lo que tú recibas de Papito Dios, entiende de una vez por todas que no es para que te desvíes, no es para que te vayas del camino, sino para que glorifiques a Dios. Si Dios te honra económicamente, si Dios prospera tu trabajo, tu empresa, ¿cuál es la manera de honrar a Dios? La manera de honrar a Dios es que tu corazón no se llene de soberbia, es que tú, cuando puedas, tengas amor y compasión del desvalido, del huérfano, del necesitado, del que tiene hambre, del que está desnudo, del que está en la cárcel, en la clínica, del que necesita no solamente un abrazo físico, que vale mucho, y una buena palabra, que es algo muy importante, sino que si tú tienes los recursos para tener un favor material con Él, lo puedas hacer, porque dice la Escritura que el que le da al pobre, a Dios le presta. Dice la Escritura que el verdadero ayuno no es que aguanten hambre y se doblen como un junco, y que anden diciendo que ayunan tanto tiempo, días, sino que el verdadero ayuno es el que rompe las ligaduras de impiedad, quita las cargas de opresión a las personas que pueda y que no se esconde de la necesidad de su hermano. Entonces, honrar a Dios con lo que recibimos es totalmente diferente, pero es muy práctico. Es solamente santificar. Tú le pides a Dios por un vehículo, Dios te lo concede. Claro que sí, Dios lo hace, créelo. Conmigo lo ha hecho, contigo lo hará, pero honrar a Dios es usarlo para trabajar honradamente, para servirte a tu familia, para hacer el trabajo ministerial, como en el caso de nosotros, los que trabajamos para la obra, para nuestra familia, no para disoluciones, no para creernos y llenarnos como muchas personas que con un solo vehículo se llenan de soberbia, se creen superior a los demás. No, eso no es honrar a Dios. Honrar a Dios es ser sencillo y humilde con lo que Dios nos da y darle el mejor uso conforme a la voluntad de Papito Dios. Recuerda que la Escritura dice que cuando nosotros le pedimos algo a papá conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, ya tendremos las cosas que le hemos pedido. Así que ánimo, reflexiona en esto. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te va a entregar este día? ¿Qué vas a hacer con el milagro que Dios te va a traer mañana, este fin de semana? ¿Qué vas a hacer?
No te olvides, honra a Dios con tus bienes. No te apartes de Él. Alégrate en el Señor, gózate en Él y hónralo porque Dios aún tiene más que darte y añadirte. Amén y amén. Mil bendiciones, paz y gracia. Paz, shalom, salvación, Israel, fortaleza a la iglesia en toda la tierra. Y ustedes los que salen hoy a la orar, bendito el salir y el entrar tuyo, de tu familia, y que Dios prospere su trabajo, los cubra con su sangre y ángeles les guarden en el camino. Amén y amén. Y recuerden, con alegría saldrán y en paz regresarán.